Vamos a ver. Vamos. Bueno, entonces estábamos diciendo que ya como para que ustedes vayan teniendo indicios en la lectura de que Génesis 1, uno lo debe de leer, porque si lee la nota de pie de página, se va a dar cuenta que ahí lo dice. Dice que es un himno litúrgico. Eso yo ya tengo que entender la palabra liturgia. Si va esa palabra liturgia, quiere decir de que ya hay un culto establecido. Entonces, ese es un himno y hay que leerlo como un himno y hay que entenderlo como un himno, pero hay que darse cuenta que un himno tiene como finalidad exaltar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Hoy, precisamente, hoy, en la lectura, en la proclamación de la primera lectura, y fue Génesis, ¿verdad? Génesis, esto exactamente que ustedes leen, ¿verdad? Y entonces aquí ustedes se dan cuenta que se está leyendo en un culto, en una liturgia, en una celebración. Entonces tiene un significado profundo. Y si uno conecta con el Salmo, pues lo que decía el Salmo como respuesta a esa primera lectura del Génesis, que solo pues eran 4 días apenas los que leyó, se leyó hoy en la mañana, el primer día, el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto. Y entonces el himno, el Salmo dice: alma mía, bendice al Señor. ¿Por qué lo va a bendecir? Porque maravillosamente ha creado la naturaleza, ha creado la luz, ha creado la vida. Allí hay vida. En la separación del agua hay vida, en el hecho de la luz hay vida, la luz da vida. Pero fíjense, crea la luz, pero dice que los astros los crea hasta el día cuarto. Entonces fíjense que es interesante ir entendiendo la escritura e ir leyendo la nota de pie de página, cómo el autor, que es un autor solo, el autor que escribe, el agiógrafo, ¿verdad? Que es solo de una pieza, porque este capítulo 1, que empieza en el versículo 1 y termina en el capítulo 2, versículo 4a, es de solo un autor. Y si ustedes leen las notas de pie de página, ustedes se van a dar cuenta que el autor no es el nombre de una persona. Dice tradición sacerdotal. O sea, fíjense, solo con eso, liturgia, sacerdote, culto. Entonces, es un himno que lo escribieron los presbíteros, los sacerdotes de un periodo para alabar a Dios porque es vida y porque todo lo que hace es vida, genera vida, es vida. El relato no es científico, no es histórico, o sea, tiene historia, pero no es una clase ni una revelación histórica de la historia, de cómo sucedieron las cosas. Y entonces vamos a pensar, es que antes la semana tenía, o entonces un día duraba cuánto, o eso. O sea, si uno no lee la nota de pie de página, uno se va a dar cuenta que ya está establecido un culto. ¿Qué quiere decir si ya está establecido un culto? Que ya hay un templo. ¿Qué quiere decir si hay un templo? Que ya hay toda una organización y una celebración litúrgica. Entonces yo voy a leer el texto bíblico tomando en cuenta los contextos, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto religioso de la época en que se escribió ese texto.
Ahí no dice, fue escrito el primer, no dice ni la fecha, pero yo con mi inteligencia, entendiendo lo que está diciendo el texto, entendiendo el género literario que es un himno, entendiendo que es un himno litúrgico, entendiendo que todos los himnos exaltan algo que quieren exaltar. En nuestra liturgia actual nosotros tenemos himnos en la liturgia. El Gloria es un himno. Y nosotros alabamos a Dios y decimos ahí por qué lo alabamos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, no que aman al Señor. Es el Señor el que ama, es el que da el amor. Y nosotros, si lo entendiéramos, corresponderíamos a ese amor y lo agradeceríamos. Porque Pablo va a decir más adelante, y nos amó a nosotros cuando éramos pecadores, cuando éramos malos. Y eso también lo dice el prefacio en la misa. Se dice en todos lados. Lo que pasa es como vamos distraídos pensando en otras, nunca ponemos atención. Pero es Dios el que ama. Y nosotros por eso lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos, le damos gracias. Esa es una actitud que está desde Génesis 1. Y el Salmo, hoy, quien fue a misa, se dio cuenta que el Salmo era, alma mía, bendice al Señor. Porque no es que nosotros nos quejemos que porque no tengo, porque no hay, que es todo lo que tengo y primero tengo vida. Pues porque si no tuviera vida, nada. Y luego salud. Y luego familia. Y luego trabajo. Y bueno, todo ha sido dado. El Papa Francisco dice que cuando nosotros pensamos que eso es en su carta a la santidad, cuando él dice, ¿por qué no nos damos cuenta de tanto amor? Porque nosotros pensamos que todo lo merecemos y que todo lo hacemos por nuestra voluntad. Y si no, ¿por qué le decimos a Dios? ¿Y por qué a mí me pasa eso? ¿Y por qué no? A todos nos pasa de todo. Porque creer en Dios no quiere decir estar exento de que no nos pase nada. Ya tenemos la vida, nos da. Pero nosotros, en lugar de valorar lo que nos da, pues siempre pedimos otras cosas, queremos otras cosas. Bueno, en fin, nunca estamos satisfechos de nada, pero eso también no solo somos nosotros. Está puesto en la Escritura también, cuando nosotros hacemos oración, la liturgia de las horas, el salmo que invita a alabar a Dios, dice que a pesar de que nosotros hemos renegado, y pone el ejemplo, como Masá en el desierto, cuando sus padres vieron todo lo que yo hacía y de todas maneras se rebelaron contra mí. O sea, es una historia vieja, eso de rebelarse, de no aceptar, de no querer y querer otras cosas. Bueno, pero está desde el principio. Lo que estoy diciendo es que ya Génesis 1, que es una pieza, que es un himno, que es una tradición sacerdotal, que es decir, pues lo escribieron los sacerdotes, una tradición sacerdotal de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces ahí hay un himno para alabar a ese ser que crea, que da vida, que es la fuente, que es el origen de todo cuanto existe. Fíjense que ese tema, si nos queda absolutamente claro, no tendría por qué confundirnos que con el Big Bang, que con la evolución, no tendría por qué. Porque el himno no nos está dando una información ni científica, ni histórica, ni geográfica, sino es una reflexión, es un himno teológico. O sea, está interpretando desde mi fe, desde lo que yo sé, y no lo sé porque me lo transmitieron, me lo enseñaron, sino porque lo veo. Todo lo que tengo lo he recibido. Pablo dice eso. ¿Y de qué me he de gloriar si todo lo he recibido de él? Bueno, todo eso para que ustedes vean que desde Génesis 1 yo le estoy conectando a Pablo, les puedo entrar con otros profetas, con Salmo, porque todo lleva un hilo conductor que dice lo mismo, no dice otras cosas, dice lo mismo, que Dios es amor y que ama. Bueno, y si ustedes quieren ver la segunda parte de ese himno, vayan mañana a misa.
y van a oír la segunda lectura del día siguiente, que hoy se quedó hasta el día 4. Y fíjense en el Salmo lo que dice, y vean luego el Evangelio lo que dice también, ¿verdad? O sea, como en el Evangelio hoy Jesús cura, libera, sana, la gente lo busca, pero hay que entrar en el contexto. Hay que entrar en el contexto de cuándo lo buscó, cómo lo buscó, por qué lo buscó, por qué. Todo eso uno tiene que ir comprendiendo. Todo eso es lo que nosotros tenemos, son herramientas para ir captando lo que es la Sagrada Escritura. Entonces, si ustedes quieren en la liturgia, pueden ir mañana a misa y van a ver la segunda parte del himno. Pero el sacerdote mañana, hoy ni mañana, en su homilía no va a decir nada de lo que yo estoy diciéndoles ahorita, porque la homilía es otra forma de transmitir una enseñanza y no es una clase, sino es una reflexión. En cambio, ahorita estamos teniendo una clase. Entonces, ahorita estamos estudiando la Biblia. Mañana el sacerdote no va a dar una clase de Biblia, va a dar una homilía, una interpretación del texto aplicado a los destinatarios que están ahí para que puedan vivir esa palabra. Entonces, ahí ustedes ya van viendo muchas cosas, como un rompecabezas, tienen que ir armando cada pieza y poniéndola en su lugar. Entonces, ya queda dicho que tradición oral sacerdotal. ¿Qué quiere decir? Que fue transmitido oralmente durante mucho tiempo. Es decir, que antes de ponerse por escrito, seguramente durante muchos siglos se cantó ese himno, se alabó ese himno, se dirigió ese himno, seguramente en el templo, en las celebraciones litúrgicas, y luego se puso por escrito. Y lo que dice, Dios habla y sucede. Si ustedes se fijan en la Eucaristía, el sacerdote, poniéndose en la persona de Jesús, ¿por qué? En el momento de la consagración, ¿verdad? Hay un elemento que se llama epíclesis, que es cuando el sacerdote pone sus manos así sobre las ofrendas del pan y el vino y dice unas palabras, eleva unas palabras al Padre para que envíe su espíritu y transforme estas sustancias en el cuerpo y la sangre de Cristo, el cual, y entonces él asume, esa persona de Cristo habla en nombre de Cristo, y entonces eso se realiza así. Eso es en la liturgia. Por eso, Génesis 1, lo que él dice, se hace inmediatamente, porque en la liturgia así pasa. Y nosotros tenemos el ejemplo en la consagración. No es magia, no es magia, ni es tampoco imaginación, ni es fantasía. Es el pueblo orante junto con el que preside, que es el sacerdote, es el presidente, que eleva esa oración al Padre para que envíe el Espíritu y ese pan y ese vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y pasa. Pues igual es Génesis 1, es un himno, y en ese himno litúrgico lo que Dios dice pasa, porque eso pasa en la liturgia y en la celebración, y eso forma parte de la fe. Génesis 2:4b al 3:24 no es un himno, no es sacerdotal, es otra tradición, es yavista, dice ahí. Si ustedes leen la nota de página, dice, es tradición yavista. ¿Y qué quiere decir eso? Pues una tradición más antigua que la sacerdotal. Esa sí que es muy primitiva. ¿Cómo se sabe que es muy primitiva? Porque para hablar de Dios utiliza formas humanas de hablar de Dios. Y esa narración es muy descriptiva, es una narración.
Ese es el género literario. El género literario de Génesis 1 es un himno. El género literario de Génesis 2 es una narración. Fíjense que si yo no tengo eso claro, yo leo Génesis 2 continuado, como que fuera continuación de Génesis 1, pero son dos formas de narrar lo mismo de distinta manera. Porque dice lo mismo. El creador es exactamente el mismo, pero aquí se llama Yahvé. No es un nombre. Son 4 consonantes, 4 letras que no tienen vocales, y ese se llamaba el tetagrama, se llama el tetagrama, teta 4 grama signos, 4 signos sagrados que no se podían pronunciar. Hoy en nuestra Biblia, esos ya tienen vocales y se lee Yahvé. En los testigos de Jehová, esa palabra Yahvé se cambia a Jehová, y es lo mismo, pero como se tradujo al alemán, y el alemán no tiene la Y, se le puso la J, y la J para nosotros suena así, Jehová. Es la misma palabra Yahvé, solo que ahora tiene otros sonidos porque es en otro idioma. Eso, ¿se da cuenta cuántas cosas van entrando? Pero dice exactamente lo mismo la narración, que el que hizo todo, y solo que lo va describiendo. Y aquí, como usa formas humanas para hablar de Dios, de Yahvé, pues entonces él es el jardinero que planta un jardín, él es el artesano, el que hace la obra de arte del hombre, él es después un cirujano que abre al hombre y hace de una costilla saca a la mujer, él hace a los animales, bueno, en fin, él hace las cosas, las hace. Entonces ustedes tienen que comprender las diferencias que hay. Eso no quiere decir que una cosa, bueno, ¿cuál es la verdad entonces? Esa pregunta no va. Si hacemos esa pregunta es porque no hemos entendido. Son dos formas de decir lo mismo. Una muy primitiva, otra de culto, una es un himno, otra es una narración. Las dos están diciendo lo mismo, que Dios es el creador de todo. ¿Cómo vamos aquí? ¿Vamos perdidos, encontrados, leyeron, no leyeron, se interesan en leer? Hablen un ratito. ¿Cómo van? Licenciada, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dígame, por favor. Con respecto a Génesis, bueno, todo el Génesis, bueno, ahorita ya usted aclaró que tenía una duda de que capítulo 1 y capítulo 2, uno es una forma como de alabanza y la otra ya es una cuestión ya narrativa. También usted habló que esto fue escrito por los sacerdotes, y cuando habla de sacerdotes, ¿podemos incluir a Moisés ahí como autor del Génesis dentro de la tradición? No. Esas son las interpretaciones que no debemos hacer porque no lo dice ahí. Por eso hay que leer las notas de pie de página. Sí. Ahí no dice nada de Moisés. Ahí dice, es tradición sacerdotal. Dice ahí. Entonces, nosotros tenemos que ir captando. Y miren, cuando ustedes están estudiando esto, y si de verdad leen, pues, porque no es usted dice. Esto no lo digo yo, esto está en la Biblia. Entonces, no son cosas que yo esté diciendo. Eso ustedes tienen que leer, y yo lo único que les estoy dando son unas pautas para que ustedes capten lo que dicen las notas de pie de página. Por eso acuérdense que yo les pedí una Biblia con notas de pie de página para simplemente entender lo que es un himno litúrgico, que es Génesis 1, y una narración ya vista, que es Génesis 2, 4b al 3, 24. Entonces, sí, es que cuando me refiero a que dice, digo que explica, ¿verdad? Usted nos explica, tal vez ese dice lo tomó usted muy literal, entonces es explicar, usted nos está explicando. Fíjese que, bueno, yo no sé en qué parte, y ahorita mientras yo la escuchaba, estaba tratando de encontrar
el pie de página donde yo leí un asunto de Moisés, pero no estoy segura, créame, no estoy segura, pero en cuanto lo encuentre, yo tengo la Biblia que usted sugirió, la Biblia de nuestro pueblo, y también tengo aquí a la mano la Biblia de Félix Torres Amat, que me parece bastante buena esta Biblia, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el comentario que yo le quería hacer en este momento. Perfecto, perfecto. Y mire, yo sé lo que usted está preguntando, porque todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que ustedes estudian el Pentateuco con el padre Fray Porfirio, anteriormente, antes de los estudios bíblicos que se han desarrollado desde el siglo XIX, toda la escritura del Pentateuco e incluso de Josué, pues se decía que todo lo había escrito Moisés. Entonces seguramente usted leyó eso, por eso está preguntando eso. Pero eso lo debe de haber leído en una introducción del Pentateuco. Usted leyó la introducción del Pentateuco en la Biblia y usted leyó que todo el Pentateuco lo había escrito Moisés. Sí, yo creo que posiblemente por ahí está lo que me recordaba, licenciada. Muchas gracias por la explicación. Eso es seguramente lo que leyó y es que así fue como se interpretó durante muchos siglos. Fue hasta el estudio de la Sagrada Escritura como estudio. ¿Por qué? ¿Por qué hubo tanta necesidad de escribir? Por muchos eventos históricos, políticos, religiosos, sociales que se dieron a través de la historia. Nuestro descubrimiento, cuando nosotros fuimos descubiertos como un continente nuevo y conquistados, Europa estaba teniendo una fuerte, estaba teniendo una efervescencia grande. Inglaterra estaba separándose del catolicismo por Enrique VIII. Lutero estaba separándose del catolicismo desde Alemania con el protestantismo, que no fue como después, fue protestas para la Iglesia Católica. De eso habían otros seguidores, Calvino, Zwinglio, que también hicieron sus grupos separativos. Todo eso, una de las protestas era pues que no teníamos formación bíblica. Y entonces, uno de los temas que íbamos a ver hoy es que cómo es que si toda esta diversidad, fíjense, esa pregunta tendrían que hacérmela ustedes a mí después de todo esto que estamos pues como compartiendo. ¿Cómo entonces me puede decir usted que este texto es inspirado si estamos diciendo que es una tradición ancestral, oral, que se puso después por escrito, siglos y siglos, siglos después, muchos siglos se pensó que era Moisés, después resulta que no fue Moisés, y ahora resulta que hay 4 tradiciones, una sacerdotal, una yavista, una deuteronomista, y la otra, ¿cuál me falta? La eloísta. O sea, hay varias. Y entonces, ¿cómo decimos que es revelado? ¿Cómo decimos que es inspirado? ¿Cómo? Bueno, entonces vean ustedes, ahí es donde entra parte de lo que es la historia de la iglesia. Con todo va conectado. O sea, nosotros teníamos todo ese material y está toda esta protesta de Lutero, que la iglesia ha inventado esto, que nos separamos, que no estamos de acuerdo, en fin. Pero la iglesia, como madre y maestra, ha tomado posturas en la historia de decir, bueno, ante que todo el mundo interpreta de distintas maneras y todo el mundo dice que esto no puede ser inspirado, que sí es inspirado. Entonces, la iglesia, ante esas posturas humanas, hace concilios. O sea, concilios, conciliar para llegar a acuerdos. Y fíjense ustedes que el concilio que nos dice que toda la Biblia es inspirada y revelada, ¿cuándo creen ustedes que fue?
Cualquiera diría, ¿y eso fue, cuándo consideran ustedes que fue esa expresión de la iglesia diciendo, bueno, todo es inspirado, y a esa postura de la iglesia se le llama dogma? ¿Cuándo creen ustedes que se dio el dogma de inspiración y revelación? Revelación quiere decir que todo lo que estamos diciendo es porque Dios lo ha dado a conocer de una manera u otra. ¿Y cómo lo hizo? Pues se inspiró. Antes también se consideraba que esa inspiración era una especie de éxtasis y que el ser humano que escribía, el agiógrafo, el escriba, como que entraba en un éxtasis y Dios le dictaba todo y él solo escribía. Pues luego los estudios, cuando vieron tantas diferencias, se dieron cuenta que eso no podía ser así. Y entonces, pues esos fueron los análisis literarios, cuando se analizó la Sagrada Escritura como literatura. ¿Cuándo creen ustedes que la iglesia tuvo esa postura y de ser ese dogma de revelación, de inspiración? ¿Cuándo consideran? ¿Tienen alguna ideita? ¿En el Concilio de Trento o no? Fíjese, podríamos pensar, ahí empezó toda la evolución, pero la postura de la iglesia fue en el Concilio Vaticano I. ¿Van a creer ustedes? ¿Y cuándo fue? ¿Tienen idea de cuándo fue el Concilio Vaticano I? Sí, ¿cuándo fue el Concilio Vaticano I? 1868. O sea, casi 100 años después fue Concilio Vaticano II. Entonces, estamos hablando de temas muy importantes porque el dogma de inspiración, revelación, pues no ha estado desde siempre. Ahí está toda esa postura de Enrique VIII, de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de tantos personajes que hay que entenderlo en su contexto, porque el contexto político eran monarquías. Enrique VIII era rey de Inglaterra. Lutero no era rey, pero era un sacerdote, pero era alemán. Y luego está Zwinglio y Calvino, que eran sus discípulos. Pero toda Europa eran monarquías. Y en esas monarquías, ¿cuál es el tema en el cual Vaticano II va a ser el tema central de Vaticano II? Pues realmente, ¿quién era el que mandaba? ¿Cuál era la autoridad del Papa? Y si era el Papa un monarca, igual que todos los monarcas, o un poco más o un poco menos. Y luego esa autoridad que tenía el Papa, hasta dónde y hasta qué forma podía llegar, y si él se podía equivocar o no cuando establecía una verdad. Todo eso se trató en Vaticano I, 1868. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos los libros que tenemos inspirados, revelados, pero lo que va a decir el Papa, que es Pío IX, me parece, es que toda la escritura, porque ya teníamos, acuérdense que ya hay imprenta, que ya tenemos la Biblia impresa, ya tenemos todos los libros que ya anteriormente ya estaban en la escritura, en la Sagrada Escritura, pero el dogma de que son inspirados y revelados están ahí en 1868. ¿Por qué? Porque un dogma sale siempre de un concilio, de una reunión de papa, obispos y todos los que no estén de acuerdo, justamente para llegar a un concilio, a un acuerdo. Trento fue eso, 500 años antes, que quería llegar a un acuerdo con Lutero y no se pudo. En fin, entonces tenemos que ir captando todo eso y darnos cuenta que aunque hay todo ese proceso ya de los videos del manuscrito, cómo se fueron haciendo, ya luego de cómo se van integrando los libros, todo eso, a pesar de todo eso, a pesar de que las personas tenían que transcribir, ya sea cuando se destruía el papiro, ya sea cuando se arruinaba la piel, ya, todo lo que ustedes quieran hasta que se inventó la imprenta, todo lo que pasaba. ¿Y por qué se hacían rollos? Entonces, todo eso, también el papel.
fue hasta de último que se inventó. No estaba desde el principio como lo tenemos, las hojas Bond y todo eso. Entonces, todos esos procesos se fueron desarrollando a lo largo de la historia. ¿Cuántas manos entraron para escribir, transcribir el texto? Pero el dogma dice, todos los escritos son inspirados y revelados. Revelados primero e inspirados. Y entonces nosotros tenemos que, somos católicos, ¿verdad? Obviamente Lutero no estuvo de acuerdo, Calvino tampoco, Enrique, y se separaron. Bueno, pues nosotros, ahí es donde nosotros entramos y entendemos en qué sentido es revelado. Es revelado porque Dios da a conocer algo de Él mismo. Y para hacerlo, pues utiliza el instrumento humano, lo inspira. Sí, José, dígame. José Aragón, ¿quiere hablar? Sí, licenciado, perdón. Adelante. Buenas noches. ¿Podríamos, a la luz de estos comentarios o estas explicaciones que usted nos hace, esperar, tal vez no en nuestra generación, pero pues de aquí a mucho tiempo, que la Biblia tal como la conocemos hoy siga cambiando en la medida que pues los estudiosos dentro de la iglesia vayan haciendo nuevos descubrimientos, no sé, incluso que la ciencia siga avanzando y eso vaya dando como que la pauta a aceptar textos que ahora no forman parte del canon? No. O de repente rechazar algunos textos que actualmente No. forman parte del canon? No, el canon ya fue cerrado, ya quedó así. Ya no, han habido descubrimientos como en Qumran, que se encontraron trozos de manuscritos, ahí los enseña el padre, y se han encontrado. Pero esto lo que hace es lo que encuentra usted, por ejemplo, en la Biblia Jerusalén, una Biblia que dice renovada, actualizada, que va entrando toda esta información, pero va ampliando, no es que va cambiando, va ampliando el texto. Y la ciencia no tiene nada que ver con esto, los descubrimientos o las posturas de la ciencia, justamente es lo que hace Vaticano I, porque en 1800 es un poco el tema, el periodo de la ilustración y del razonamiento, y era todo esto ante los inventos, ante tanta cosa, ante la ciencia. Entonces el razonamiento, esto no está bien, esto aquí está equivocado, es la postura entonces de Vaticano I. Y dice, no, la inteligencia y la fe son las dos alas de nuestra realidad humana. Son dos factores sumamente importantes. Lo que hay que entender aquí es que la Biblia no es un libro de ciencia. Por lo tanto, la ciencia tendrá sus teorías y sus interpretaciones y tiene un límite para ellas. Cuando la ciencia dice, hasta aquí llegamos, ya no sé más. Tal vez más adelante sabrán más, pero nada va a afectar a la teología, porque la teología parte del hecho de que Dios es una realidad que existe, no es una idea. De hecho, lo que está escrito son experiencias de personas con esa realidad, que lo va a contar en un himno, o en un cuento, o en una leyenda, o en una narración, o en una parábola, como lo hace Jesús. Pero es un hecho, ellos están contando su experiencia del encuentro con ese ser. Abraham lo va a conocer, va a tener esa experiencia y lo va a contar. Jacob también, Isaac también, Moisés en la zarza ardiente. Cada quien lo va a contar como lo experimentó y utilizando sus herramientas culturales, sociales, lingüísticas, todo lo que hay a su alcance para contar esa experiencia, que no es fácil, porque es una experiencia pues que se sale de nuestro contexto racional, ¿verdad? Entonces, es importante por eso que ustedes lean, por favor, vayan leyendo, vayan viendo los videitos, vayan leyendo la introducción general de la Biblia. Para estudiar Sagrada Escritura hay que leer.
Así es que si ustedes supuesto. entraron con la idea de que solo yo voy a platicarles y contarles, pues es que no funciona así. Ustedes tienen que leer. Sí, y otra pregunta rápida, licenciada, perdón. ¿Cuál debería ser entonces nuestra posición y con respecto a los denominados libros apócrifos? O sea, ¿se pueden leer aún pues Sí, sabiendo que no forman parte del canon y que en algún momento claro, podrían... se pueden leer perfectamente, pero usted sabe que no forman parte del canon y ahí no hay ninguna verdad revelada ni inspirada. Por eso no forman parte del canon. Entonces, de hecho se mencionan y al mencionarlo, por ejemplo, que Jesús va en la vía dolorosa y hay una mujer que le limpia el rostro y que se llama Verónica, eso no está en la Biblia. Eso está en un apócrifo. Y está en el Vía Crucis. Que, por ejemplo, los papás de María, Joaquín y Ana, eso no está en la Biblia, eso está en los apócrifos. Y entonces, pero los apócrifos, más que hablar de Jesús, porque ese es el tema en la Sagrada Escritura, son promesas de la salvación de Dios que se cumplen en la persona de Jesús, y los apócrifos no hablan tanto de Jesús, hablan más bien del cristianismo. De cómo los primeros cristianos fueron entendiendo, cómo las primeras comunidades, y escribían, ya se podía escribir, entonces escribían, y esos son los apócrifos, y escribían todos. Entonces, hay más que hablar de Jesús y de decir quién era él, cómo era, que es la pregunta de los evangelios, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pues los apócrifos no responden a eso, sino que responden más bien a comunidades que van interpretándolo, pero no responden al hecho de quién es Jesús. Entonces, uno puede leer lo que sea, también puede leer el Código de Da Vinci, pero es una novela. Entonces, tengo que leerlo como una novela. No está revelada, ni inspirada, ni mucho menos. Entonces, no me puede confundir. Yo puedo ver también el History y el National y ver el Evangelio de Judas, de María Magdalena, pero son apócrifos. Entonces, si yo tengo criterio, yo puedo leer. Pero si no tengo criterio, pues primero tengo que formarlo. ¿Verdad? Perfecto. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. Miren, ya casi terminamos nuestra hora y se va a acabar ya dentro de un momentito. Así es que yo les encargo, por favor, que lean, porque estas dos clases se me ha llevado más para explicar y he avanzado poco en el programa, pero básicamente necesitamos leer los primeros 11 capítulos de la Biblia de Génesis, del 1 al 11, para ir viendo en notas de pie de página las distintas otras tradiciones. Eso lo van a ver ustedes en el Pentateuco, pero como estaban inquietos, pues van a ver cómo entra la inspiración y revelación en eso. Y vayan leyéndolo poco a poco, no de una vez, pero vayan haciendo pues vayan teniendo esa, ¿cómo se dice? Uno no tiene la costumbre de la lectura ni de la comprensión, pero aquí hay que irlo haciendo por fuerza. ¿Verdad? Gracias, licenciada. Algo que me quedó de duda de lo que usted explicaba anteriormente, y es con respecto a que Lutero salió de la iglesia por no estar de acuerdo con la idea de que la Biblia era libros revelados y era pues inspirados y son sagrados, y que una de las causas por las que se fue de la iglesia. Había muchas razones, no era solo, había muchas razones que él no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica. Y él puso una lista de todas las cosas que no estaba de acuerdo, y el Concilio de Trento intentó solucionar toda esa problemática, pero no se logró. No era solo una cosa, eran muchas cosas. En el Concilio de Trento todavía no era la Biblia considerada como